Entrevista Venevisión Especial. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches para todos. Venevisión cumpliendo su compromiso con la democracia rumbo a este 14 de abril. Dentro de nuestro operativo Democracia 2013, tiene la oportunidad de compartir con todo el país esta noche una conversación con el candidato presidencial, gobernador del estado Miranda, separado en este momento de su cargo, Enrique Capriles Radonsky, quien acaba de tener un contacto directo con el pueblo zuliano a escasos y relativos pocos metros de este lugar en la avenida 5 de Julio. Candidato, bienvenido, Muchas gracias, un placer. Eduardo. Muchas gracias, buenas noches, un placer. Bueno, estamos en la tierra zuliana, agradecerles a ustedes y bueno, saludar, tener esta oportunidad de que conversemos con toda Venezuela de cara a lo que va a ser la elección el domingo. A escasas horas de ese momento histórico, usted ha dicho, estamos ganando, la candidatura de Nicolás Maduro está en picada, se desplomó. ¿Qué tipo de comparación a estas alturas del camino se puede establecer frente a lo que fue el camino hacia el pasado 7 de octubre? ¿Qué diferencia en el entorno que usted ha vivido, pero incluso que haya influido en usted hasta el punto de hacer un Capriles diferente, un candidato, un aspirante a la presidencia distinto al de aquel del 7 de octubre? Mira, bueno, Eduardo, lo primero, agradecerle a las miles de personas en todo el país. Hoy en Maracaibo, me refiero en la tarde, pero esta mañana estuvimos en la ciudad de Mérida y aquello fue histórico, impresionante. Bueno, esta semana hemos estado en el estado Anzoátegui, estuvimos en Bolívar, Barinas, hemos estado en Sucre, ayer también estábamos en la ciudad de Cumaná. Ha sido impresionante, Eduardo, y yo creo que tú me preguntas la reflexión entre un proceso y otro. Bueno, yo creo que ha quedado en evidencia que el liderazgo es un proceso que se construye, yo siempre digo, bloque a bloque. Yo he ido construyendo mi liderazgo bloque a bloque. Yo creo que los liderazgos no se heredan o los liderazgos se transfieren por un decreto. Yo competí el año pasado con un líder, hoy no está con nosotros, pero era un líder y nadie ponía, yo era un líder regional, era un gobernador. Y salía a competir, a recorrer el país, a conocer la Venezuela profunda. No había tenido la posibilidad de hacerlo por mi responsabilidad como servidor público. Tú lo sabes, Eduardo, yo he sido alcalde, diputado. Por cierto, inicié mi carrera aquí en este estado. Me siento como en casa, en el Zulia, un pueblo que de buen sentido del humor, de gran corazón. El zuliano siempre echado para adelante. Me siento muy contento de, bueno, ya es casitas horas de cierre de la campaña, estemos aquí. Pero yo inicié mi carrera aquí como diputado, fui presidente de la Cámara de Diputados. Después, bueno, puse mi nombre para empezar a construir un camino, una carrera. Mi vida es servir a mis hermanos, a mis hermanas, porque así veo a todos los venezolanos. Mi vida está entregada completamente a servir el país y empecé como alcalde, muy joven, 28 años, 26 años presidente de la Cámara de Diputados, 28 años electo por primera vez alcalde. Recuerdo también, siempre me ha tocado, como dicen a veces, sortear, mire, ese no tiene chance. Y bueno, gané la alcaldía con 62, 63%. Iba contra el poder también en aquel momento, quienes bueno, utilizaban, digamos, estaban en el ejercicio del cargo y yo planteando un cambio en el municipio donde toda mi vida estudié, tengo mi casa allí y bueno, después fue un camino muy duro también. Allí me tocó vivir una cárcel, el país lo recuerda, siempre dar la cara, nunca esconderme, jamás. Siempre ha sido echar hacia adelante. Fui reelecto alcalde con más del 80%, Eduardo. Después terminé un ciclo como alcalde, puse mi nombre para ser gobernador. Volvieron lo mismo, mire, ese no tiene chance y tal. Le gané a una persona que tenía mucho poder económico, político, en ejercicio del cargo, todo el apoyo del gobierno. Y ahí, bueno, nosotros clavamos nuestra banderita del cambio. Ahí arrancamos un proceso de cambio en Miranda.
que ha sido un proceso de aprendizaje para mí, bueno, de curtirme como líder. Y bueno, Eduardo, la vida me llevó a los 40 años de edad a competir para ser presidente. Fuimos a un proceso de primaria, fue un proceso histórico, una participación única en el país. Nos hicimos de esa candidatura de todos los partidos de la unidad, con la participación de nuestro pueblo. Fuimos, competimos y llegamos cerquita. La vida nos pone, me ha puesto volver a luchar, pero no luchar para ser presidente nada más, Eduardo. Luchar para tener ese país que sueñan los venezolanos. Que usted que me está viendo allí en su casa, ese país que usted sueña, es el país que yo quiero construir con usted. No es llegar a ser presidente. No es esto un afán, por eso te digo, esto es la construcción bloque a bloque de una casa. Que lo electoral, que las posiciones que he ocupado me han permitido, bueno, ayudar, mejorar la vida de muchos venezolanos. Y ahora, bueno, voy a un juego distinto. No tengo enfrente un liderazgo, tengo enfrente los recursos del Estado, descaradamente, Eduardo, como nunca creo antes se había visto algo similar. Creo que no hay ningún país en nuestra América donde quien ejerce el poder sea tan burdo el uso de los recursos públicos. Y bueno, estoy compitiendo contra eso, y a eso también hay que agregarle el uso de las instituciones, el uso de, bueno, lo que el pueblo llama los enchufados. Los enchufados son... ¿Qué es un enchufado? ¿Qué es un enchufado para que no haya confusión? De repente le está viendo en este momento... el enchufado, es que los enchufados, ¿sabe quiénes son los enchufados? Los enchufados, un grupito, Eduardo, el grupito que controla aquí, que tiene las camionetotas, que tiene no sé cuántos miles de escoltas. Ahorita conversábamos antes de entrar al programa, ¿qué va a hacer usted con todos esos aviones, camionetas, último modelo? Eso o lo venderemos o se lo entregaremos al pueblo, pero yo siempre he dicho, mientras más poder usted tiene, mientras más responsabilidad al pueblo le da, más humilde usted tiene que ser en el ejercicio de la función, porque uno no es dueño de esto, uno es responsable por un mandato que le ha dado el pueblo. Yo todo lo que he logrado en política ha sido por votación popular. Entonces los enchufados, Eduardo, un grupito ahí, por ejemplo, en PDVSA hay un enchufado, uno solo, en el gobierno hay el enchufado mayor. Entonces el pueblo, lamentablemente, paga las consecuencias de las acciones de los enchufados. Entonces, digamos, el pueblo fue el que le puso el tema a los enchufados. Entonces yo estoy lidiando ahora, esta lucha, este juego político del domingo es el pueblo versus los enchufados. Porque yo sí te digo, Eduardo, y perdón para terminar la idea, yo sí quiero la unidad de todos los venezolanos. Yo no voy a descansar hasta ganarme la confianza de todos los venezolanos. Yo sí quiero ver nuestra Venezuela unida. Yo sí quiero ver al país encontrándose. Que hayan fuegos artificiales el domingo y nos vayamos todos. Bueno, hoy hicimos una oración en el acto aquí en Maracaibo. Y ahí estábamos todos agarrados las manos. Así tiene que ser Venezuela. Capriles, el 7 de octubre más de 6 millones y medio de votos. El 16 de diciembre, cuando no hubo un resultado favorable a la generalidad de la oposición, logró retener la gobernación de Miranda. ¿Qué le hace pensar, y esta es una aseveración que implica una gran responsabilidad con el país que nos está viendo, qué le hace pensar que está ganando en este momento? Mira, bueno, ahí... Hay una percepción distinta. Absolutamente. Porque hacia el 7 de octubre usted también decía, estoy ganando. Bueno, hay una diferencia esta vez. Porque el 7 de octubre fallaron algunas cosas que no están fallando en este momento. Además que no podemos nosotros decir números de encuestas, ni mucho menos, porque eso es hasta el día domingo, pero digamos, allí falló algo para octubre. Ahora, fíjate tú, en octubre fue esa la realidad. Después competimos en diciembre. Me tocó competir contra otro enchufado, con mucho poder, muchos recursos. Yo ya llevo 2 vicepresidentes que he competido y he ganado.
y ha ganado el pueblo. Y en circunstancias muy difíciles, además. No ha sido fácil. No es que hay que ver lo que fue la elección de diciembre. Muchos estados que se perdieron, hubo una desmovilización. Pero los que tienen los recursos hicieron todo para ganar. Y bueno, ganaron varios estados. Sin embargo, perdieron una votación muy grande, Eduardo. Muy, muy grande. ¿Qué me hace pensar? Bueno, hay información numérica, hay lo que llaman los tracking. Y yo en estos días decía, toda la gente a veces cree que es una cuña de una cuestión esa que sale por la televisión. No, eso es una medición que se hace día por día. Y ahí está lo que está pasando. Y cuando tú ves la actitud de los señores estos del gobierno, Eduardo, que ahora vienen con un cuento de un magnicidio, cuidado, yo le digo a todo nuestro pueblo, no se deje llevar por estos cuentos de personas que empiezan a desesperarse porque van a perder el poder. Aquí el domingo no va a haber pueblo derrotado, aquí pierde el grupito, esos son los que van a perder. El entorno que el propio presidente Chávez decía que eran los incapaces, que eran los que no funcionaban, que eran los responsables que no se les daba respuesta. Están ahí, no conocen ni Venezuela, confunden además, están en el occidente y creen que están en el oriente. Hablan de las ciudades y creen que las ciudades son estados. Han cometido, mira, por eso tú me dices, ¿qué juego? Eduardo, el candidato del gobierno no tiene con qué, te lo dice el propio seguidor de ese partido. Y ahí es donde yo le digo a las personas que son seguidoras de ese partido, dese una oportunidad. No se trata de darle una oportunidad a Capriles, dese una oportunidad de estar mejor. Usted quiere que se construya su vivienda. Usted no cree que podemos construir más vivienda. Usted no siente ahora que el recurso, su salario le alcanza menos. Usted ha visto cómo su salario se le fue a la mitad. ¿Y quién es el responsable de eso? Usted no fue el responsable. Los que metieron la devaluación, los que metieron el paquetazo ya llevan 2. ¿Cuánto vale la inflación? Hoy decíamos, la inflación no se cura con cataflán o con cualquier otra medicina. La inflación se controla y se reduce y se lleva a un dígito, como tienen otros países de América Latina, tienen 1 o 2% de inflación con mucha producción, que no hay hoy día, Eduardo. Candidato, vamos a la pausa. Al regreso yo quiero contextualizar un poco con la carta que usted presentó ante el Consejo Nacional Electoral, titulada Mi compromiso es con Venezuela, en nombre del Comando Simón Bolívar y por supuesto a título personal. Las declaraciones que hoy ha dado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y por qué usted hace poco, en la 5 de julio, le decía no se equivoque. Es otro asunto importante desde el punto de vista institucional con respecto a este proceso comicial. Amigos, estamos conversando con el candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky en Democracia 2013. Esta entrevista especial rumbo al próximo domingo. Regresaremos en un minuto. Entrevista Televisión Especial. Abril 14. Los venezolanos escribiremos una nueva página en nuestra historia democrática. Ejerceremos nuestro derecho al voto. Y ese día, usted sentirá que está simultáneamente en cada rincón del país, siendo testigo de los hechos más relevantes. Porque todo lo que sea noticia estará cubierto por nuestro operativo Democracia 2013. Elección presidencial. Experiencia periodística al servicio de la información. Abril 14, por Venevisión. Este domingo 14 de abril tienes una gran responsabilidad como venezolano que eres. Votar. Votar es tener en las manos el poder de elegir quién crees tú que es el mejor para llevar las riendas de nuestro país. Votar es un derecho que te pertenece solo a ti. Por eso, dale su justa importancia. El domingo 14 de abril, ya sabes lo que tienes que hacer. Vota. Entrevista Televisión Especial. Amigos, seguimos con Enrique Capriles Radonsky, candidato presidencial. Hablemos de las condiciones dentro de las cuales se asiste este domingo a este proceso.
El candidato Maduro propone que se firme un compromiso de aceptación de resultados. Enrique Capriles Radonsky envía esta carta titulada "Mi compromiso es con Venezuela" al Consejo Nacional Electoral. Leo un fragmento. Ante la negligencia del Consejo Nacional Electoral, le reitero a sus rectoras que están obligadas a cumplir con los mandatos de la Constitución y leyes que regulan el ámbito electoral, que deben dar respuesta oportuna a la brevedad a las más de 100 denuncias que hemos consignado ante ese organismo de violaciones a la ley. Si desean respeto como árbitro, deben actuar con el equilibrio y ponderación debida que les impone su investidura, y no como hasta ahora, como brazo ejecutor del gobierno. Hoy Tibisay Lucena, entre otras consideraciones, dice: hemos observado que nuevamente los sectores antidemocráticos que no creen en procesos electorales se activaron en un intento de imponer su agenda al país. La institución está dispuesta a resistir embestidas antidemocráticas. La misma Socorro Hernández, otra de las rectores, decía que hay un lenguaje despótico, agresivo contra el CNE y el propio Estado. ¿Por qué hoy en la 5 de julio usted le dice a Tibisay Lucena no se equivoque? Importante lo que usted diga en este momento. Mira, para que la Eduardo, gente entienda. Lo primero, yo creo que he dado demostración de, y lo comentábamos antes, todo lo que hemos logrado, lo que yo he logrado, ha sido por procesos electorales, por votación. Que si no podemos ser, Eduardo, prestarnos a lavar el rostro de otros. El proceso pasado nosotros toleramos muchos abusos, Eduardo, violaciones a la ley, violaciones a la Constitución. Los venezolanos, estén de un lado o de otro, quieren que se respete la Constitución y las leyes. Cuando yo decía en la 5 de julio aquí en Maracaibo, haga su trabajo cada quien, a los rectores se les cancela, se les paga un salario y bastante, digamos, no todos los venezolanos ganan lo que gana un rector del Consejo Nacional Electoral. Está bien, bueno, son cabezas de un poder. Ahora, ¿cuál es mi punto? Que hagan su trabajo. Ahora, su trabajo, ¿quién determina las funciones? La Constitución, las leyes. Que ellos hagan su trabajo, los venezolanos haremos nuestro trabajo. ¿Cuál es el trabajo que haremos nosotros? Votar, estar en las mesas, los testigos, los miembros de mesa. Eduardo, pero se han presentado más de 100 denuncias al Consejo Nacional Electoral. Es un poquito como el canal que dice que es el canal de todos los venezolanos. Eduardo, a mí me invitan a una entrevista para lavarse el rostro, que yo vaya allí y me entrevisten media hora. Eduardo, yo he salido minutos en una campaña electoral donde el candidato al gobierno, en un medio que es de todos los venezolanos, ¿por qué no sale esa entrevista? Horas y horas. Eduardo, porque yo no voy a lavarle el rostro al ministro de Comunicación, que se las da de equilibrado, que lo que es un ministro de un aparato de propaganda del gobierno, de un partido político. Eduardo, aquí este es un ejemplo. Tú me entrevistas a mí, tú mañana entrevistarás al otro candidato. Ese es el deber ser, ese es el equilibrio. Y un proceso electoral, el árbitro tiene que ser la garantía de que exista el equilibrio que manda la ley y manda la Constitución. Entonces, no son amenazas, Eduardo, pero yo no voy a ir a firmar con un grupito enchufado porque mi compromiso está con el pueblo que está allá en la calle. Eso es lo que ellos quieren, que uno entre allí a hacerle reverencia a quienes controlan, a quienes utilizan una institución y utilizan la institución como una tribuna para un partido político. Yo no me siento aludido por las declaraciones hoy de la señora Lucena. Ahora, la señora Lucena tiene una gran responsabilidad para el próximo domingo. Ella tiene además ya su periodo en el Consejo Nacional Electoral, está por vencerse o está vencido. Y en la vida hay que decidir por qué puerta usted entra y por qué puerta usted sale. Entonces, el país tiene puesta la confianza en que el proceso tiene que ser transparente. Ahora van más de 100 denuncias, Eduardo, sin ningún tipo de respuesta. Sin ningún tipo de respuesta. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos los venezolanos, ¿es equilibrado el poder electoral? ¿O el poder electoral se hace la vista gorda cuando hay distorsiones, cuando hay... Fíjate qué casualidad, el candidato del gobierno, el candidato oficialista, anuncia un acuerdo primero que el Consejo Nacional Electoral. ¿A quién le correspondía hacer el llamado para el acuerdo? Al órgano rector. No, vino de el candidato oficial que le exige al Poder Electoral la firma de un acuerdo. Entonces, mira,
Eduardo, que quede claro, yo cuando he ganado, he ganado. Y cuando no he logrado, he reconocido, Eduardo. Y di una demostración el 7 de octubre, clara, contundente. Nosotros estamos construyendo un camino democrático. Queremos que nuestro pueblo se exprese con libertad. Aquí hay, por ejemplo, en el Zulia, una denuncia muy grave, el voto asistido, que ahorita me decían, por allá por La Guajira, Capriles, quieren llevar a hacer el voto prácticamente algo, un acto público, que va alguien del partido, lleva a la persona y le hace marcar. Eso es ilegal, inconstitucional. ¿Dónde están los rectores del Consejo Nacional Electoral? ¿O es que acaso es un secreto que hay 4 que son de un partido y hay otro que no está en ningún partido? Que han manifestado más bien una posición, señores, de equilibrio, de independencia, que es el rector Vicente Díaz. Entonces, claro, como él tiene una posición equilibrada, esto lo tildan de oposición. No, hay que ir allí al Consejo Nacional Electoral a cumplir con el mandato que establece la Constitución. Ahí está clarito, Eduardo. Yo digo en ese compromiso con los venezolanos, yo aceptaré la voluntad popular, lo que decida nuestro pueblo. Y yo quisiera también aprovechar, y lo diremos el día de mañana, yo le pido al general Barrientos, yo le doy un voto de confianza al general Barrientos, que sea garante, que está al frente del CEO, que él sea el garante de que los venezolanos podemos ir a votar y va a haber paz y va a haber respeto a la voluntad de nuestro pueblo. Ahora, tú escuchas la declaración del ministro de la Defensa. ¿Quién puede creerle al ministro de la Defensa que él va a hacer equilibrio, garantía y todo lo demás? Cuando ha tenido abiertamente, le dijo a la gente que piensa distinto a él, le dijo que le iba a dar en la madre. Eso está mal, eso no es el país que nosotros queremos. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Eduardo, guardamos silencio. Yo no estoy dispuesto aquí a hacerme la vista gorda de los abusos. Más bien le he dicho a nuestro pueblo, cada abuso, cada atropello de este grupito de enchufados, más votos, más fuerza para votar, más movilización a todo nuestro pueblo en paz, apegado a nuestro espíritu democrático que tenemos los venezolanos. El domingo vamos a elegir un nuevo presidente. Candidato, me mantengo en este contexto de las condiciones. Hoy la fiscal Luis Ortega Díaz dice que una vez que se cumpla con el voto, las personas no se pueden quedar en el centro de votación. Usted ha hecho un llamado en cuanto a horarios y formas de defender el voto. Ha hablado de graneadito. Hay gente que dice, bueno, voy a votar entonces a tal hora. Específicamente, ¿cuál es el llamado en cuanto a los horarios? A la manera en que una familia debe interpretar de qué manera nos distribuimos. Y después, ¿cuál es la defensa del voto? Pero además, ¿se puede o no se puede quedar la gente en el centro de votación? Por favor, en función de lo que ha dicho la fiscal. Bueno, la fiscal a veces tiene unas posiciones que bueno, que Dios la perdone, honestamente, porque un fiscal general de la República, un país donde el sistema de administración de justicia no funciona, a mí me impresiona la velocidad con que actúan algunos cuando se trata de causas políticas. Ojalá la fiscal fuera tan diligente ir a las cárceles a ver los presos que llevan 2 años, señora fiscal, si usted me está bien, 2 años esperando por una audiencia, 2 años esperando por justicia, 2 años esperando muchas veces, no son 2 años, pero pasan semanas que exista el traslado para que le puedan hacer su audiencia, falta el juez, falta el fiscal. Y el país que yo quiero construir es un país donde el sistema de administración de justicia funcione, donde los fiscales del Ministerio Público piensen como piensen, hagan bien su trabajo y estén apoyados. Entonces, con respecto al tema de los centros de votación, yo no he dicho, la persona vota y sale del centro de votación, Eduardo. No estoy para nada planteando que las personas se queden en los centros de votación. Ese no ha sido mi planteamiento. Y ojalá que quienes están en estas horas tergiversando, que hablan de videos, grabaciones, están montando muchas cosas, un laboratorio de guerra sucia que hay ahorita, porque saben lo que va a pasar el próximo domingo. Ya son las patadas de ahogado. Saben que el pueblo está en la onda de buscar algo mejor. Se cerró un ciclo en Venezuela, se abre otro ciclo. El que no tiene liderazgo necesita eso, ollas, videos, grabaciones forjadas, todo eso lo necesita. Pues no tiene propuesta,
no tiene propuestas frente a los problemas, que me gustaría que, Eduardo, que habláramos de economía, que hablemos de propuestas. ¿Por qué deben votar por Capriles? Yo quiero que la gente sepa por qué debe votar por mí, pero cerrando esa idea, los centros de votación, usted vota y usted se va. Ahí hay testigos acreditados, que son los garantes de la transparencia del proceso, están los miembros de mesa, pero después viene un acto que está establecido, Eduardo, que es público, que es la auditoría, que son es abrir la caja y hacer las auditorías. Es más de la mitad de las cajas en todo el país donde debe hacerse el proceso de auditoría ciudadana, que es un proceso público, Eduardo. Cuando yo hablo graneadito, bueno, habrán algunos que van a las 6, otros van a las 7, otros van a las 8. Pero ¿Es conveniente que sea así? Yo le he pedido, bueno, yo creo que hay que repartirse, porque es muy importante. Probablemente nosotros bueno, de repente salimos con fuerza en la mañana, salimos con fuerza para que no nos agarre la noche. El que madruga siempre agarra agua clara, o el que madruga Dios le ayuda. Entonces, bueno, vayamos temprano, pero es clave, usted que me está viendo, es clave que nosotros estemos allí en las auditorías ciudadanas para cumplir todo el proceso, para que exista ese proceso de verificación para el cual tenemos, digamos, derecho. Y por eso es muy importante que a la hora del cierre de los centros de votación, una vez que se cierre el centro y empiece el proceso de auditoría, tengamos gente en los centros de votación para hacer acto presencial en las auditorías. Amigos, a otra pausa y al regreso, paseando por la economía, que luce evidentemente con grandes exigencias para quien gane el próximo domingo como ejecutivo. Hay gente que dice, incluso que apoya a Capriles, convendría que Capriles no ganara porque lo que le va a tocar es muy fuerte, que le toque a Maduro, que Maduro choque contra las dificultades, contra la inviabilidad de país que se le vendrá encima, tomando en cuenta que Capriles escogió las dificultades de asumir este compromiso. ¿Por qué es tan importante, en razón de los tiempos, una victoria el próximo domingo? ¿Por qué Capriles persistió? ¿Cuál es el mensaje en ese sentido? Y entonces desembocamos en la especificidad de lo económico. Regresaremos. Entrevista de revisión especial. Este domingo 14 de abril tienes una gran responsabilidad como venezolano que eres: votar. Hazlo con alegría, con seguridad, con la satisfacción de que cumpliste con tu deber como ciudadano. Votar es un derecho que te pertenece solo a ti. Por eso, dale su justa importancia. El domingo 14 de abril, ya sabes lo que tienes que hacer. Vota. Abril 14. Se pone en marcha la más impresionante maquinaria informativa con un intenso operativo en todo el territorio nacional. El más grande despliegue técnico y humano. La más avanzada plataforma tecnológica. El circuito de televisoras regionales y emisoras de radio más importantes del país. Cobertura nacional sin precedentes. Para que usted conozca en detalle el proceso de elección desde el principio hasta el fin. Sea testigo de la noticia en todo momento. Operativo Democracia 2013. Elección presidencial. Abril 14. Por Venevisión. Entrevista de revisión especial. Capriles, que a los 25 años fue presidente de la Cámara de Diputados. 26. Cerquitica. Bueno, alcalde dos veces gobernador de Miranda, aspira a la presidencia de la República. Insiste en esta oportunidad, digámoslo así, sobrevenida. Pero hay gente que incluso, apoyándolo usted en reflexiones amplísimas, dice, conviene incluso que Capriles no gane, que le toque a Maduro asumir una crisis inmanejable. ¿Por qué Capriles asumió este compromiso? ¿Qué está en juego? ¿Por qué es importante, en razón de los tiempos, ganar el próximo domingo? Bueno, mira, tú decías algo que es muy importante, es el tema de la viabilidad. Quienes están haciendo inviable
el tema económico son quienes están tomando las decisiones. No es ni culpa de los venezolanos, ni es culpa de algún factor externo, sino es quienes están tomando las decisiones, Eduardo. Aquí no se trata de que se hunda un grupo de personas que están en el poder. Yo sé lo que la reflexión, porque antes de tomar la decisión, algunas personas muy, digamos, que yo sé que es de corazón, decían, mire, deje que esto van a durar poco, deje lo que se hundan ellos. Digo, no, ellos no se van a hundir. El grupito de los enchufados, eso es lo que la cosa se ponga más difícil, eso abandona. Aquí se va a hundir es Venezuela, Eduardo. Y cuando yo salí a recorrer este país dejando el alma, dejando el pellejo, como decimos, dejando el pellejo, yo tuve la oportunidad de tener contacto con tantos venezolanos que yo no podía decir a esos venezolanos, no, mire, yo no voy a luchar, yo estoy aquí calculando qué es lo que conviene. Mira, aquí vamos a luchar para ganar, pero no solamente para ganar, no es llegar a Miraflores, es hacer viable, tener un modelo que haga viable el país, que permita que hoy la persona que se está preguntando a esta hora, que son las 9:33 de la noche, que a esta hora hay miles de venezolanos que no han comido, que el gobierno quiere hacernos creer que hay seguridad alimentaria, que todo que todo es barato, que todo se consigue. A esta hora que hay tantos venezolanos que se preguntan ¿qué van a comer? Que exista alguien que le diga, mire, usted hoy no come, pero mañana sí va a poder comer. Porque estos que toman las decisiones, que han hecho inviable, que han destruido el aparato productivo, que hacen que vayamos a comprar los alimentos de otros países, que hoy escasean los alimentos, estos que están ahí, si ellos siguen ahí, en efecto, la situación cada día va a ser peor. Entonces, se trata no es repito, un cálculo, Eduardo. Se trata de que los millones de venezolanos que están buscando algo mejor, sepan que sí podemos estar mejor. Con un triunfo de Capriles, ¿cómo sería la viabilidad hacia un estado de gobernabilidad? Usted decía, le pedía a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por ejemplo, que es un puntal fundamental, ¿no?, dentro de un sistema democrático, que confíen en usted, que usted quiere ser su comandante en jefe. Pero decía de manera tajante y puntual, los cubanos saldrán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para quien se esté preguntando en este momento, bueno, pero ¿a qué se refería Capriles? ¿Cuál es la presencia de los cubanos dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Bueno, ¿cuál es la presencia del gobierno de Cuba en Venezuela? Que no es el pueblo cubano. Porque quienes les interesa que no se abra el debate o que no se conozca la verdad, siempre utilizan que esto es un tema del pueblo. No, no, es el gobierno de Cuba, que es distinto al pueblo cubano. Pero para aterrizar con ese tema de digamos, de la Fuerza Armada, ¿qué le digo yo a la Fuerza Armada? El grupito de los enchufados le ha hecho creer al resto de los venezolanos, o a la mayoría de los venezolanos, que una persona que viste el uniforme militar está muy bien, o que tiene un muy buen salario, o que tiene vivienda, que tiene muchos beneficios. Eso es lo que han tratado de hacerle creer al resto de los venezolanos que no forman parte de la Fuerza Armada. Eso no es cierto. La Fuerza Armada, por ejemplo, yo tengo un compromiso, se lo he dicho a muchos militares con los que he podido conversar, aprobación de una ley de seguridad social para él, para su familia, para que exista el progreso también de nuestros militares, el bienestar. Nosotros necesitamos una Fuerza Armada activa, comprometida con la defensa de nuestra soberanía, con la paz de la República. Entonces, el modelo, Eduardo, este modelo que los que están allí, que además no tienen con qué, ni tienen ni idea de qué hacer. Fíjate, el modelo no puede ser lo que hoy tenemos. El tema económico, Eduardo, que es el gran tema, el tema de la seguridad y el tema económico. ¿Cuál es la realidad económica del país hoy? ¿Qué estoy proponiendo yo? Recuperar, yo hoy lo anunciaba aquí, ratificaba en Maracaibo, un aumento general de sueldos, 40%. ¿Cuál es la diferencia y cuál propuesta es mejor y más viable entre el 40 que usted propone y
y este modelo en escala progresivo de 38 o 45% del candidato Maduro? Primero, cuando metieron la devaluación no fue fraccionada. Le metieron por el pecho a los venezolanos una devaluación de 46%. Las personas, algunas siempre dicen, bueno, pero si a mí no, yo no compro dólares, ¿en qué me afecta la devaluación? Por supuesto que le afecta, porque la comida es importada, porque la ropa es importada, porque las medicinas son importadas. Entonces, sí, cuesta más. Entonces, obvio que le afecta, porque si ahora el bolívar, usted necesita más bolívares para tener un dólar y se pagan en dólares todo eso que viene, entonces obvio que le afecta. ¿Por qué Maduro no lo propone de una sola vez y sí lo hace Capriles? Porque ellos, y ahí va el punto, y por eso el tema comentábamos sobre el tema del gobierno cubano y la injerencia de militares cubanos en nuestra Fuerza Armada. Este es un gobierno que los recursos de los venezolanos los regala para otros países. Aquí se van 4.000 millones de dólares solamente al gobierno cubano, Eduardo. Y si sacas la cuenta son 7.000 millones de dólares. Como ellos quieren seguir regalando, yo planteo no seguir regalando. Si ellos quieren seguir regalando, ellos tienen que hacer aumentos fraccionados, ellos no pueden ajustar el salario en los términos que debería ajustarse, en términos de justicia. Como yo planteo dejar la regaladera, entonces todos esos recursos los invertimos en la recuperación del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, aumento del 40%, pero no solamente me quedo en el 40%, ajuste ese estatique, el pensionado tenga sus estatiques, que el pensionado además tenga la posibilidad de que exista un fondo para que aquellos que necesitan la medicina todos los días tengan su medicina gratuita, como he hecho como gobernador. Un plan que tenemos en Miranda, que es el plan Mi Remedio, hagámoslo a nivel nacional. Usted tiene asma, le dan su pastillita. Usted tiene hipertensión, aquí tiene su pastillita. O sea, porque los medicamentos están tan costosos que además la pensión no se va prácticamente en los medicamentos. Yo planteo 40%. Eduardo, entendamos que la economía, como hoy la plantea el gobierno, no permite sino eso, fraccionado, chucuto. La economía que planteo yo, que es una economía como se ha logrado en otros países de América Latina, donde trabaja el esfuerzo privado, donde trabaja el esfuerzo público, donde se trabaja en equipo, donde no hay expropiaciones, eso permite generar confianza, que venga la inversión, que se abran nuevas empresas, que se generen oportunidades, que el Estado cuente con recursos, que se paguen impuestos y que todo eso vaya a inversión del venezolano. Recuperar el poder adquisitivo, Eduardo. Todo el mundo quiere que usted tiene 10 bolívares en el bolsillo. Yo le pregunto a la gente en los actos, ¿cuánto dinero tienes tú ahí, mi hermano? Yo tengo 20 bolívares. ¿Qué compra con 20 bolívares? Pero todo eso se relativiza. Como usted dice, ¿cuánto compro con este dinero? No basta con un aumento de sueldo. ¿Cómo va a controlar la inflación? Usted ha dicho, voy a recuperar el valor de la moneda. Lo voy a ubicar en un contexto que usted alude mucho en su programa de gobierno, la educación. Hoy las universidades públicas del país tuvieron un paro de 24 horas. Anuncian uno de 48 horas la próxima semana. Y así sucesivamente si no reciben respuesta a problemas de presupuesto y salarios de profesores. Anuncian que podrían ir a un paro indefinido. ¿Cómo hará usted para controlar la inflación, para que ese aumento de un 40% no se vuelva a salir agua? Por favor, en la próxima parte y nos mantenemos en la economía. Regresaremos. Entrevista de revisión especial. Este domingo 14 de abril tienes una gran responsabilidad como venezolano que eres: votar. Votar es tener en las manos el poder de elegir quién crees tú que es el mejor para llevar las riendas de nuestro país. Votar es un derecho que te pertenece solo a ti. Por eso, dale su justa importancia. El domingo 14 de abril, ya sabes lo que tienes que hacer. Vota. Abril 14. El pueblo venezolano ejerce su derecho al voto. Y se pone en marcha la más impresionante maquinaria informativa. Reporteros, corresponsales, personal técnico y administrativo, la más avanzada plataforma tecnológica, cámaras, microondas, unidades móviles, nuestra página web y redes sociales.
todos unidos con un solo objetivo. Llevarle la noticia al instante para que usted sea testigo del proceso electoral en todo momento. Operativo Democracia 2013, elección presidencial. Abril 14. Por Venevisión. Entrevista Venevisión Especial. Enrique Capriles Radón, que ha dicho: voy a desmontar el paquete económico, voy a recuperar el valor de la moneda. ¿Cómo va a contener y si acaso progresivamente abatir en forma gradual un problema como el de la inflación, para que ese 40% no se diluya? Mira, para ponerlo sencillito, Eduardo, y además creo, antes de responder la pregunta, nosotros somos la garantía, no los que hoy están, de que este país pueda tener una recuperación económica. En términos, un modelo que genere confianza. Los que hoy están allí, aquí no hay inversión extranjera, aquí no hay inversión de ningún tipo, Eduardo. Ni con, digamos, con lo que tú ves que se plantea allí, nada de eso va a ocurrir. Nuestro planteamiento, con un cambio de gobierno y permitiendo que se pongan a trabajar juntos el sector público, el sector privado, nosotros somos la garantía de que este país haya recuperación económica. El tema de inflación, que tú le preguntas a quienes toman las decisiones y pareciera que les entra por este oído y les sale por el otro. La inflación desde diciembre está por encima del 12%. La proyección, ¿cuánto va a ser si esta gente continúa? ¿Cuánto sería la inflación en lo que termine este año? La inflación, ¿a quién golpea más? Al más pobre. Porque el que tiene más dinero, ese tiene capacidad de aguantar la inflación, pero el más pobre no. ¿Cómo se resuelve el problema de la inflación, Eduardo? Y las personas que me están viendo en sus casas. La inflación se resuelve con producción, mucha producción, muchas empresas. Estamos en el Zulia. ¿Cuántas empresas no fueron expropiadas, tierras confiscadas? Las tierras hoy no son tierras productivas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con todas las contratistas que estaban allí, que le prestaban servicio a PDVSA, que les metieron la mano, que las expropiaron, que después hoy ahí son cementerios? Por ejemplo, tú ves en Carabobo, yo lo decía ayer, cementerios de industria, son hoy galpones para recibir importaciones. Ahí tienes tú el puerto de Puerto Cabello, el puerto más importante del país, full de barcos para traer mercancía a Venezuela. Entonces, si el gobierno además tiene menos ingresos, no, porque además la producción petrolera ha caído, ¿qué significa eso, Eduardo? Que hay menos capacidad de compra, que hay menos capacidad de importar, que hay alimentos. La gente dice: ¿y por qué fallan los alimentos? Porque no se está importando la cantidad de alimentos que necesitan los venezolanos, porque además la producción nacional ha caído en todos los rubros, Eduardo. Nosotros éramos el segundo productor de café del planeta. Hoy importamos café, Eduardo, hoy importamos azúcar, pescado, pollo, carne, leche, todo, Eduardo. Tú pones un plato pabellón criollo y dime, en el pabellón criollo creo que lo único que se salva es la tajada. Lo demás es todo importado, mi hermano. Todo. Ajá, y entonces, si todo es importado y el gobierno tiene menos dólares y el aparato productivo nacional no está produciendo, ¿qué pasa entonces, Eduardo? Es que son unos acaparadores, son unos vivos por ahí, porque eso es lo que el gobierno le hace creer, porque es la mentira, Eduardo. Cuando hay personas que le dicen a uno: ¿por qué usted está más enérgico? No, es que uno no puede ser indiferente frente a la mentira, porque esa es la responsabilidad que yo tengo aquí, hablarle a las personas con la verdad. Entonces la inflación le podemos caer a la inflación y bajarla, pero con producción, no empezar a dividir a la gente. Aquí, por ejemplo, si tú eres un campesino y entonces le dices al gobierno que tú no te quieres inscribir en el partido, que tú no quieres usar el Fernández, no te dan crédito. ¿Qué hicieron con Agroisleña? Fíjate, yo hablé hoy de Agroisleña en Mérida, que el gobierno la expropió, le ofreció de todo a los productores, a los campesinos. ¿Tú sabes dónde compran muchas de las semillas? Tienen que ir a Colombia a comprarlas. Mucho de lo que se utiliza para, digamos, para la tierra, tienen que traerlo de otros países. Ya no es la facilidad. Ojo, entonces tú sabes, yo veía una nota del gobierno
que Capriles dijo que iba a privatizar. Eso no fue lo que yo dije. Eso es la mentira, tratar de tergiversar. Capriles, entre lo público Entonces, y lo privado. Lo que te digo, Eduardo, la inflación se resuelve con producción. Y tú me preguntas cómo voy a financiar el aumento, cómo voy a llevar yo el salario a 3.000 bolívares, el salario mínimo. Es aumento general el que yo estoy planteando. No es aumento del salario mínimo, solamente aumento del salario mínimo a 3.000 y de ahí para adelante aumento de 40%. Entonces, ¿cómo va a pagar usted? Tú me dirías, Capili, ¿cómo vas a pagar tú eso? Entre la regaladera, entre la corrupción que hay en Cadivi, que se calcula son 15.000 millones de dólares, además de los 8.000 millones de dólares que se van a importaciones de alimentos, si empezamos a producir los alimentos aquí, ¿cuánto estamos hablando? 50.000 millones de dólares, aproximadamente. ¿Qué hacemos con ese dinero? Pongamos el país a producir. Activemos la economía. Yo sí creo que se puede activar la economía, Eduardo. Yo sí creo que aquí este país, tú das una señal clara y aquí vamos a tener inversión, vamos a desarrollar turismo. El teleférico de Mérida, donde vengo. ¿Tú sabes cuánto tiempo lleva el teleférico de Mérida cerrado? El año 2008, Eduardo. ¿Cuántos turistas se perdieron ahí? ¿Cuánta gente dejó de ir a Mérida? ¿Cuántos hoteles no recibieron turistas? Posadas, restaurantes, los comercios, la quincalla por aquí, el kiosco. Entonces, aquí nosotros damos una señal, Eduardo, y yo te aseguro que tenemos cola de inversionistas para, por ejemplo, les gusta mucho que yo los nombre, en Río Caribe. ¿Cuántos hoteles no podemos poner en Río Caribe? ¿Cuántos hoteles no podemos poner en la ciudad de Mérida? ¿Cuántos hoteles no podemos poner en Margarita? ¿Cuántos hoteles no podemos poner en Higuerote, en Río Chico? ¿Cuántos hoteles no podemos poner allá en la península de Paraguaná? ¿Qué haría usted con los hoteles que fueron nacionalizados, expropiados? Mira, yo creo que hoy en día son públicos. Bueno, escuché una declaración de un ministro diciendo que el que piensa distinto, entonces no puede dormir en ese hotel. ¿Eso qué es? Eso es fascismo. O ese no puede ser el país que nosotros queremos construir. Esos hoteles que funcionen, ¿por qué no le damos los hoteles a los trabajadores? Yo estoy pensando que todas las empresas expropiadas por el gobierno, voy a llamar a los trabajadores, le voy a decir, esa empresa es de ustedes, échenle piernas, pues. Vamos a hacer productivas las empresas. Ustedes son los accionistas. ¿Eso es un modelo de producción socialista? Eso es un modelo progresista, que es muy distinto. Es un modelo progresista. Brasil es un ejemplo. Hay ejemplos muy buenos en América Latina. Brasil es uno de ellos. Colombia, fíjate, por ejemplo, cómo está Colombia. Mucho mejor que Venezuela. Cómo está Chile. Ecuador mismo. Perú. Anda a ver tú cómo está la economía de Perú. Los países que tienen más dificultades hoy en toda la región son Argentina y Venezuela. Fíjate, en este contexto de lo económico... Hasta Cuba creció económicamente, a costilla nuestra, pero creció económicamente. Y Cuba, fíjate tú, Cuba ahora, pensando hacia dónde va el mundo, están viendo a ver cómo revisan su economía, porque no dan las cuentas, Eduardo, porque no dan las cuentas. Como tú ves que la economía aquí, quienes están ahí, quienes llevan 100 días, Eduardo, en 100 días mira todo lo que han hecho, los 2 paquetazos que le han metido a los venezolanos. Yo estoy seguro, y esto además, tuvimos diferencias, yo estoy seguro que esas devaluaciones, que además utilizaron la imagen del presidente para justificarse, esas devaluaciones no las aprobó el presidente de la República. Y te lo digo que no creo digamos, yo he sido una persona que no cree en este modelo, porque me parece que este modelo no genera progreso para el país. Y ahí están las cifras de todo. Ahí están las cifras de crecimiento, las cifras de inflación, Capriles, las cifras de nueva generación de empleo. Eduardo, todo esto en una bonanza petrolera. En la comprensión de lo económico, el lugar de lo privado, el lugar de lo público y de lo social. La economía en estrecha relación con lo social. Usted ha dicho, voy a mantener las misiones. ¿Hasta dónde debe llegar el poder comunal? ¿Cómo entiende usted el poder comunal cuando Maduro está diciendo que viene un sistema nacional de misiones, un perfeccionamiento, las micromisiones? Usted acaba de poner el ejemplo de Agroisleña, ahora Agropatria. ¿Hasta dónde debe llegar ese poder definido como comunal? ¿Cómo lo entiende? Mira, yo creo que la economía y todo tiene que tener como eje lo social. Yo creo que el país necesita una misión mayor, que es que ningún venezolano se vaya a dormir sin comer, que los venezolanos
que no haya ningún venezolano en la pobreza. Un país con 30 millones de habitantes como es el nuestro, con las reservas de petróleo más importantes del planeta, Eduardo, con un petróleo por encima de $100 el barril. ¿Tú no crees que deberíamos estar mejor? ¿Tú no crees que hoy deberíamos haber construido 1 millón de viviendas, por ejemplo? ¿Tú no crees que deberíamos hoy tener todas las escuelas y todas las universidades del país, nadie en paro? Los maestros, los profesores universitarios, los míos. Para mí la carrera de educación tiene que ser la mejor pagada del país. Que aquí el que de chiquito esté pensando que va a ser maestro. Porque la educación definitivamente es lo que permite que el país tenga las oportunidades. Entonces tú no puedes tener a un maestro que gana, un trabajador en la calle, informal, gana más que un maestro. O sea, entonces están cambiados, digamos, las cosas están al revés. El tema de las universidades, ¿qué está pasando? No, el tema es que hay un estrangulamiento presupuestario porque hay una realidad dentro de las universidades nacionales, Eduardo, que el gobierno no las controla. Entonces, como no las controla, está tratando de asfixiarlas para tratar además de echarse quienes están al frente de las universidades, tratar de que se echen encima a la comunidad estudiantil porque no hay respuesta en muchos temas, porque el transporte se daña, porque el comedor no funciona, porque porque no hay presupuesto, Eduardo, porque se acumulan los pasivos laborales. Bueno, eso es parte del compromiso que yo tengo. Si yo hablo de recuperar el poder adquisitivo del venezolano, el decreto de ajuste de salario, que incluye, por supuesto, a las universidades, porque estoy hablando general, pero también pasa por el tema de la firma de las contrataciones colectivas, el pago de los pasivos. Yo estuve en Guayana. ¿Cuál es la situación de las empresas básicas? Están viviendo el peor momento de su historia. ¿De quién es la culpa? ¿De los trabajadores? No. La culpa es del grupito de los enchufados que van allí, se cogen los reales, destruyen las empresas básicas, no firman los contratos colectivos, no atienden a los trabajadores. Ahí está cuál es la producción y fíjate, están acumulándose una deuda que pareciera que va a llegar a ser, en un momento dado, si no se toman los correctivos, va a ser muy larga la espera. Y yo no quiero que la espera sea larga, yo quiero que la espera sea corta. Yo quiero que el país sienta, nosotros ganamos la presidencia, Eduardo, y que aquí la gente sienta al día siguiente que aquí viene una reactivación económica, que aquí todo el mundo va a tener su plata en el bolsillo, que aquí usted llega a un mercado, usted no tenga que hacer cola a la 1 de la mañana en un mercal, que usted no tenga que estar pasando, bajarse de la mula por los tickets, Eduardo. Tienes que ver cuál es la situación. Dormir tranquilo, ha dicho también. Vamos a dejarlo para la próxima parte. Vamos a hablar de inseguridad. Usted ha sido 2 veces alcalde, 2 veces gobernador. Se lo han planteado muchas veces. ¿Qué gestión y qué experiencia puede mostrar en estas funciones para aspirar a afirmar que va contra asesinos, ladrones y secuestradores? Cuéntenos en qué consiste precisamente esta propuesta. Regresaremos en Democracia 2013 y esta entrevista especial con Enrique Capriles Radonsky. Entrevista de revisión especial. Abril 14. Se pone en marcha la más impresionante maquinaria informativa. Todo un equipo periodístico al servicio de la información. Encabezado por los más calificados profesionales de la comunicación. Para que ustedes se mantenga informado de todo lo que ocurre durante este histórico evento democrático. Operativo Democracia 2013. Elección presidencial. Abril 14. Por Venevisión. Este domingo 14 de abril tienes una gran responsabilidad como venezolano que eres. Votar. Hazlo con alegría, con seguridad, con la satisfacción de que cumpliste con tu deber como ciudadano. Votar es un derecho que te pertenece solo a ti. Por eso, dale su justa importancia. El domingo 14 de abril, ya sabes lo que tienes que hacer. Vota. Entrevista de revisión especial. Capriles, yo recuerdo en una circunstancia como esta previa
al cierre de campaña hacia el 7 de octubre, usted miraba fijamente la cámara y le hablaba a los delincuentes y decía, yo no quiero el voto de ustedes porque voy contra ustedes. ¿Con qué viabilidad, con qué argumentación el país debe creer que Capriles puede tener resultados distintos en un problema de perjuicio tan común a todos los venezolanos como la inseguridad? ¿Qué haría distinto? ¿Qué haría mejor? Mira, Eduardo, es poco creíble que unas personas que llevan tantos años en el ejercicio de una función, digamos, con el poder, ahora sí, me refiero porque nuevamente sale como una oferta electoral de quienes llevan años en el gobierno resolver el problema de la inseguridad. Yo en efecto fui alcalde, he sido gobernador, y en el caso de alcalde era mucho más fácil, por obviamente no tener que depender de otros niveles, sino uno directamente trabajando con la comunidad y directamente logrando resultados con la comunidad. El caso de la gobernación ya tiene, está como dicen, en el medio, tienes municipio y tienes el gobierno central. Bueno, en Miranda hay 15 alcaldías que son controladas por el partido de gobierno, donde, bueno, habría que preguntarse cuál es la realidad, cuál es la función que cumplen en términos de darle seguridad a nuestro pueblo en cada uno de esos municipios. Después tienes el gobierno nacional, que lo que se ha dedicado, Eduardo, es a sabotear nuestro trabajo. Sin embargo, Miranda representa el 10% de la incidencia delictiva del país. ¿Por qué te hago yo esta reflexión? Porque cuando tú oyes a los altos voceros del gobierno, pretenden hacerle creer a los venezolanos que el problema de la violencia está en un solo estado del país, donde Capriles es el gobernador. Porque además ellos tratan de hacerle creer a nuestro pueblo que todos los problemas, lo decíamos esta mañana tempranito, en una conversación sobre las misiones, y sobre el tema de lo que, digamos, que nuestro pueblo esté tranquilo, que las misiones le pertenecen, que eso es un chantaje o tratar de amedrentar este grupito de enchufados que, como andan desesperados, quieren hacerle creer que le van a quitar algo a alguien. Entonces yo decía que todos los problemas ahora entonces me quieren echar la culpa a mí. Cualquier cosa que pase en el país, la inflación es culpa de Capriles, todo es culpa de Capriles. Y en eso también está el tema de la violencia, Eduardo. Miranda representa el 10%. ¿Qué pasa con el otro 90%? ¿Qué le digo yo a los venezolanos? Que el problema de la inseguridad sí tiene solución, pero hay que tener la voluntad política para solucionar el problema de la violencia. Se necesitan 4 temas fundamentales, lo he dicho, Eduardo. Prevención, ahí entra educación, cultura, deporte, espacio público. Eduardo, en los apagones son aliados de la inseguridad. Tú no puedes tener un país a oscuras. Tú tienes ciudades donde se va la luz en muchísimos sectores. Eso es un aliado de la inseguridad. Tú tienes que fortalecer el tema de la prevención. Las policías, Eduardo. Este es el país, el nuestro, el que menos invierte en los salarios de los policías, en el número de funcionarios policiales. La Policía Nacional arrancaron de una forma, no se le ha vuelto a hacer un ajuste salarial, como muchas de las policías que tú ves, nuestros funcionarios mal pagados. No hay una visión de la inversión que tiene que haber en los cuerpos de seguridad para tener más y mejores policías. Eso tiene que ser un compromiso. Un compromiso además, no importa qué partido sea el alcalde, no importa qué partido sea el gobernador. Lo importante, Eduardo, que esto sea una cruzada de todos por ese tema, la violencia. Tú ves que el gobierno invita a reuniones para hablar del problema de la violencia y los gobernadores que no son de su partido los excluyen. Yo creo que eso es un gravísimo error. Yo creo que precisamente usted tiene que, todo aquel que quiera y que todo aquel que tenga, digamos, posibilidades, invítelo a trabajar. Después el tema del sistema de administración de justicia, Eduardo. La justicia no funciona. La justicia funciona por un grupito. La justicia funciona cuando son causas políticas. El sistema de administración de justicia no funciona. Para poder acabar con la impunidad, tú tienes que resolver el problema que hay en el sistema de administración de justicia. Tú tienes que apoyar a los jueces honestos, darle los recursos al Poder Judicial, despolitizar, sacar la política partidista del tema judicial. Y el otro tema, Eduardo, el sistema penitenciario. Nuestras cárceles, ¿qué puede mostrar el gobierno
en el tema penitenciario. Ahí tienes Uribana, Eduardo. Este año, Uribana no fue hace 20 años, no fue en la Cuarta República, fue ahorita, la segunda peor masacre en una cárcel. ¿Qué pasó? Ni siquiera, no hubo ni un cambio en el sistema penitenciario. ¿Qué he dicho yo con este tema? Que lo conozco además muy bien. Estuve preso, conozco cómo funciona. En un año nosotros resolvemos ese problema. Un año. Denos un año para que usted vea que acabamos con el problema del hacinamiento carcelario. Sacamos las cárceles en los todavía que quedan. Eso fue un compromiso, por ejemplo, en San Juan de los Morros. La PGB tiene que salir ahí del corazón de la ciudad a construir las cárceles con cierta distancia que le permita, por supuesto, a los familiares poder llegar. No es que que las personas entonces no van a poder visitar, todo lo contrario, pero que usted resuelva el problema del hacinamiento, que usted acabe con las mafias, que usted saque a aquellos que están en la corrupción, que le cobran a los presos hasta para pasar una pasta de dientes, que le cobran por todo, que le cobran para dormir. Usted resuelve el problema penitenciario y usted permite que todos los que están privados de libertad después puedan reinsertarse a la ciudad, me refiero a la vida cotidiana, y tú verás, Eduardo, como al cabo de poquísimo tiempo, en un año, empezamos a ver resultados. Capriles, se agotó el tiempo. Para despedir en tono reflexivo, ¿por qué socialmente, en términos sociales, sería más conveniente un gobierno suyo? Por favor, mire, yo creo un llamado al voto. Yo creo que está clarito en estos últimos 100 días qué representan unos y nuestras propuestas. Estos últimos 100 días, más inflación, más violencia, más escasez. Su salario le alcanza menos. Todos los programas sociales de los que se jacta el gobierno, usted sabe que el ritmo de trabajo, todo reduciéndose. Usted sabe que no tienen con qué resolver su problema. Nosotros tenemos la experiencia, nosotros ahí están nuestras propuestas. Le pido a todos los venezolanos que nos den la oportunidad. Nosotros somos la garantía de una recuperación económica de nuestro país. Ahí está nuestro compromiso con el salario, nuestro compromiso con los que no tienen trabajo. Si nosotros, aquí hay un cambio de gobierno, aquí va a haber clima para la inversión, aquí van a venir nuevas empresas, aquí va a venir inversión internacional, aquí se van a desarrollar las oportunidades. Y algo muy importante de lo que somos garantías, y es el compromiso. Una Venezuela unida. Se acabaron las peleas, se acabó que usted es de este color y el otro es del otro color. Cuando usted entra en una bodega, usted puede andar con la franela roja. La plata no le alcanza más por tener la franela roja. Usted llega a una bodega y usted va a buscar harina y no por tener la franela roja consigue la harina. Eso es lo que el gobierno quiere hacernos creer. Poníamos un ejemplo, con esto termino, Eduardo. Usted se monta una unidad de transporte en un autobús y usted ve, hacíamos nosotros una grabación con unas cámaras, el gobierno quiere dividirnos. Entonces poner como en un autobús una fila para la oposición, una fila para el oficialismo. Ajá, y usted se monta en el autobús y usted ve que usted es de una tendencia o de la otra. Pero resulta que de la que no es su tendencia está una silla vacía. Usted no se va a sentar ahí. Ahí se sentó todo el mundo. Y ahí todo el mundo hablaba y conversaba. La división está en los enchufados, en eso, ese grupito que controlan el país, que se las dan, que hablan que son socialistas. Miren cómo viven, miren los carros que andan, miren los escoltas que tienen, mire cómo viajan, mire todo, abra los ojos. Yo creo que tenemos una oportunidad única de que este país salga adelante. Yo invito a todas las personas que vayan a votar el domingo. El domingo gana Venezuela. Muchas gracias, Enrique, Eduardo. Gracias de parte nuestra para esta oportunidad de permitir escuchar su mensaje a toda Venezuela. Estoy seguro que le interesa a todo el país, más allá del signo político que identifique a cada quien, escuchar su mensaje en este momento histórico. Muchas gracias, Eduardo. Enrique Capriles Radonsky, hoy en Democracia 2013, esta entrevista especial, camino al 14 de abril. Y por supuesto, en lo personal, muy satisfecho de poder acceder a estas oportunidades para intermediar entre las fuentes de la información que usted requiere y la sociedad venezolana. Sigan con nuestra programación.